gracias por este día. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. A mí en lo personal, Señor, te necesito. Ayúdame ahora que he de ministrar tu palabra. Mira a los hermanos que hoy no pudieron llegar, Señor. Donde quiera que estén, sé con ellos, porque te lo imploro en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, comenzamos un tema el jueves acerca de la bondad de Dios, de que nuestro Dios es un Dios bueno, de que nuestro Dios es un Dios bondadoso. Pienso que es uno de los pensamientos que están inherentes en el ideario o en la forma como las personas conciben a Dios. No solamente las personas que creen que Dios existe, los creyentes, sino también personas que dudan de que Dios existe. Ellos entienden que si en realidad Dios existe, Dios necesariamente es bueno. De hecho, estuve viendo un artículo de un ateo que se dedica a refutar la existencia de Dios, ¿verdad? Un ateo que se dedica a refutar la existencia de Dios, y lo hizo de una manera muy, vamos a decirlo, original. Vamos a reconocerle la originalidad a este hombre, proponiendo la existencia de un Dios malo. O sea, proponiendo la existencia de un Dios malo. Y lo hace precisamente, la idea o el espíritu de este artículo, el designio de este artículo es divorciarse o separarse del pensamiento que aún decía habita en las personas que no creen que Dios existe, de que Dios es bueno. Dios es bueno, es uno de los pensamientos más universales que hay. El hecho de que Dios es bueno. Aún en las personas que dudan de la existencia de Dios, ellos piensan, ¿verdad? Intrínsecamente diría yo, que piensan que si Dios existe, entonces Dios necesariamente es bueno. Una de las razones por las que muchas veces dudan de la existencia de un Dios bueno, o de Dios, que necesariamente si es Dios y existe tiene que ser bueno, es la existencia o la presencia del mal en los hombres. Bien, el punto es que nosotros creemos, a la luz de la palabra de Dios, que Dios es bueno. Y quisiéramos profundizar, quizás un poquitito, tratar un poquitito, quizás dibujar algunos pensamientos en vuestra mente acerca de la realidad de que Dios es bueno. En Marcos capítulo 10, versículo 17 al 18 dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Amén. Bien, yo pienso que uno de los versículos, hermanos, que más se malinterpretan en todo el Nuevo Testamento es precisamente este versículo. Se han hecho interpretaciones que sirven de base para muchísimas cosas, y esas interpretaciones brotan, estas malas interpretaciones han brotado de este versículo. Usualmente hay quien dice que bueno, que como nadie es bueno, el Señor Jesús dijo solamente bueno es uno. Entonces las personas toman este versículo como una licencia para pecar o como una licencia para hacer lo malo, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia decimos, bueno, es que nadie es bueno, todos somos malos, imagínate. Y eso lo tomamos como una licencia, ¿verdad? Como una licencia común para hacer lo malo. Amén. Sin embargo, el mandato de Dios en el Evangelio es que seamos buenos. La palabra del Señor dice que debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos lo es. Aún cuando no somos perfectos, el pensamiento cristiano, el pensamiento de la santificación,
El pensamiento de todo aquel que se acerca a Dios por la fe es llegar a ser como Jesús. Amén. Es progresar en llegar a ser alguna vez perfecto. Sabemos que de este lado de la eternidad no lo vamos a lograr. ¿Por qué no lo vamos a lograr, hermano? Porque aunque hemos sido libres de la culpa por el pecado, estamos siendo libres del poder del pecado y solo seremos libres de la presencia del pecado en nosotros cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Mientras vivamos en la carne, habrá pecado remanente en nosotros. El Nuevo Testamento dice que el que dice que no comete pecado miente contra la verdad. Amén. También dice la palabra del Señor que no hay hombre que viva y no peque. Así lo dice, es muy categórica. No hay hombre que viva y no peque. Ahora, esa verdad no debe servirle al creyente como una excusa para seguir haciendo lo que sabe que es malo. Amén. Nosotros somos salvos en santificación del Espíritu. Llegamos a Dios, el velo de nuestros ojos es quitado y nosotros podemos ver a Dios. Podemos ver la realidad de Dios. Los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, son abiertos a esa realidad que antes no entendíamos, no percibíamos. Y luego que esto sucede, lo primero que le acontece al hombre, y la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios pone algo que se llama convicción de pecado. Nos damos cuenta de que al lado, frente, en contraste con ese Dios Santo, somos pecadores totales que necesitan arrepentimiento. Amén. Entonces, en esa convicción de pecado, comenzamos nosotros a acercarnos a quien es la fuente de todo bien, a quien es la fuente de toda justicia, a quien es la fuente de toda bondad, que es nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? Entonces, ya digo, una de las malas interpretaciones que se hacen de este versículo es que todos somos malos y solo Dios es bueno. Yo creo que eso es una interpretación extrema. Aunque nosotros somos pecadores, tenemos que reconocer que hay en el hombre vestigios, residuos de esa bondad original con que fue creado. Voy a volver a decirlo. Aunque somos pecadores, y aún en los pecadores más malvados y retorcidos, hay vestigios, hay residuos de esa bondad original con que fuimos creados. La Biblia dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y aunque el pecado llegó como una levadura y contaminó toda la creación, hay vestigios en el hombre de esa bondad original con que fue creado. Les pongo un ejemplo. Si no hubiesen vestigios en el hombre de esa bondad original con que fue creado, ¿cómo puede el hombre entonces conocer o tener idea de lo que es bueno o es malo? No sé si me estoy haciendo entender. Sin esa bondad original con que el hombre fue creado y que ya fue dañada por el pecado, pero sin que existan o queden vestigios de esa bondad original, ¿cómo el hombre puede entender lo que es bueno y lo que es malo? O sea, esto es bueno. Nosotros sabemos que dar pan al hambriento es bueno. Nosotros sabemos que decir palabras que no sean hirientes, palabras de edificación, palabras de afirmación a las personas, eso es bueno, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos, o sea, hay cosas que son universalmente reconocidas como buenas. ¿Cómo el hombre puede tener un pensamiento o una idea básica de lo que es bueno, sino a partir de la propia bondad que Dios puso en el hombre cuando lo creó? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces esa es una evidencia de que todavía hay vestigios en el hombre de esa bondad original. Hermanos, usted no tiene que venir a la iglesia, usted no tiene que ser creyente para desear cosas buenas en la vida, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, la película El Patriota. ¿Cuántos vieron la película El Patriota? A mí esa película me encanta, la he visto 14 veces, 15 veces.
como él agarra la bandera, ¿verdad que sí? Y le mete el pecho a las balas. Esos actos heroicos, ¿verdad? Esos actos heroicos que todavía el hombre está dispuesto a tener, aunque cada vez son más los que dicen que no creen en los mártires, como Puigdemont, que dice que no creen en los mártires. Pero esos actos heroicos que el hombre todavía está dispuesto a tener, no solamente, uno no solamente se impresiona positivamente cuando lo ve en la vida real, también en la pantalla, en la pequeña pantalla, en la televisión, cuando uno ve esas películas de héroes, uno, no sé usted, pero a mí me vienen las lágrimas. ¿Por qué razón? Porque son buenos sentimientos, buenas acciones, ¿verdad que sí? Que nosotros las reconocemos como buenas y nosotros las aceptamos y las deseamos, perdón. Y ese deseo y esa aceptación y ese reconocimiento viene a partir de ese residuo de bondad que, aunque somos pecadores, que aunque hacemos lo malo todos los días, ¿verdad que sí? Tenemos instalado en nuestra mente, en nuestro espíritu, ¿verdad que sí? Ese sentido de lo bueno y ese sentido de lo malo que llamamos conciencia. Amén. Entonces, una mala interpretación de este versículo es ese: todos somos malos, solo Dios es bueno. No, hermanos, no es lo que quiere decir ese versículo. Ese versículo lo que está queriendo decir es que Dios es bueno en un sentido único y absoluto. Voy a volver a decirlo. El primer pensamiento que podemos tener acerca de la bondad de Dios partiendo de este versículo es que Dios es bueno en un sentido único. Vamos a decirlo de otra manera: Dios es bueno en una forma en que nada más y nadie más lo es. Dios es bueno en un sentido único y absoluto. Hermanos, todas las cosas que Dios creó son buenas en gran manera. ¿Sí o no? O eran buenas en gran manera. Ahora, como consecuencia del pecado, como consecuencia de la maldad en el hombre, hermanos, el uranio ahora se enriquece y se hacen armas de guerra, ¿sí o no? Todas las cosas eran buenas en gran manera. Como consecuencia del pecado, digo yo, este es mi pensar, han llegado a ser relativamente buenas. Todo lo que usted ve en la tierra es relativamente bueno. Usted dirá, bueno, no, espérate, hay cosas que son muy buenas. Usted se come un buen bistec de res, eso nunca es malo, eso es bueno, que se lo den todos los días, toda hora, para que usted vea, que usted se da cuenta que llega un momento que se cansa. No sé si me estoy haciendo entender. Porque todo, aún lo más hermoso, decía esa canción, hasta la belleza cansa. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, todo es relativamente bueno. Usted tiene un cuchillo. ¿Qué no daría usted en una isla desierta por tener un cuchillo al menos? Para no tener que picarla. No sé si me estoy haciendo entender. Nosotros reconocemos la utilidad de un cuchillo. Agarramos, matamos un animal, lo picamos, ¿verdad que sí? Lo picamos en trozos. Con un cuchillo podemos talar de un árbol, podemos hacer una mesa, una silla. Sin embargo, un cuchillo, aunque tiene buena utilidad, también con él te puedes herir y con él también puedes matar. No sé si me estoy haciendo entender. Una buena canción, dice el libro de Proverbios: el que canta canciones al corazón afligido. ¿Recuerda cuando estabas triste y escuchabas a José José? Te ponías peor, ¿sí o no? Dice, el que canta canciones al corazón afligido, dice así, es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Así lo dice el libro de Proverbios. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Eso significa que una buena canción es hermosa, es algo hermoso. Usted perdóneme por lo que yo le voy a decir. Yo creo en la gracia común de Dios. ¿Qué significa eso? Hermano, significa que Dios no solamente le dio talentos a los hombres que le aman, Dios le dio talento a todos los hombres. Y uno puede reconocer talentos divinos en cantantes, en escritores, en pintores. No sé si me estoy haciendo entender. Son talentos que Dios dio.
Son talentos que Dios dio. Entonces, tú escuchas una canción que habla acerca del amor y tú dices, wow, qué bonito, qué pensamiento tan elevado propone esta canción o propone esta poesía o propone esta obra en específico, o sea, en general. Bien, pero esa misma canción que te está haciendo bien a ti le puede hacer daño a otro porque le está recordando un evento de su vida que es muy desagradable y del que le ha costado trabajo sobreponerse. Eso significa, hermanos, que todo en la vida es bueno relativamente. Y en esto Dios es único, en que aunque todo en la vida es relativamente bueno, nuestro Dios es absolutamente bueno. Amén. Eso es lo que quiere decir este versículo, que todo en la vida es relativamente bueno, pero nuestro Dios es absolutamente bueno. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que Dios no puede dejar de ser beneficioso. La naturaleza de Dios es ser beneficioso. La naturaleza del agua, ¿cuál es? ¿Hay algún agua que no moje? La naturaleza del agua es mojar. La naturaleza del fuego es quemar. La naturaleza de Dios es ser beneficioso. En ese sentido, Dios es bueno, o sea, es único y absoluto y absolutamente bueno. ¿Por qué razón? Porque es bueno de una forma en que nada más lo es o sea, es bueno es bueno en esa forma en que nada más lo es, porque es beneficioso en esencia. Su esencia, su naturaleza es ser beneficioso. Hermanos, la bondad en el ser humano es una cualidad. La bondad en Dios no es una cualidad, es su esencia. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Usted puede tener la cualidad de hacer algo bueno, de pensar algo bueno, pero eso es una cualidad, no es su esencia. La esencia de Dios es que Dios es bueno. Lo segundo que pudiéramos mencionar acá es que solo podremos conocer perfectamente la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. La razón, hermanos, por la cual la bondad de Dios es tan puesta en duda, tan criticada a la luz de la realidad que se vive en el planeta Tierra, es porque, vamos a decirlo así, la bondad de Dios está en una medida, vamos a decirlo así, está a un nivel que nosotros como hombres no podemos alcanzar a recoger con nuestra mente. A ver, me resulta un poco dificultoso decirlo, pero lo voy a volver a decir. Tratar de entender la bondad de Dios con nuestra mente es como tratar de medir una distancia lineal de 1 kilómetro con una regla de 10 centímetros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que sus pensamientos. Amén. Tengo una pregunta que hacerle. ¿Creen ustedes que el abismo que hay entre la mente de Dios y la mente del hombre es proporcionalmente igual que el abismo que hay entre la mente de un niño y la mente de sus padres? Voy a volver a hacer la pregunta. Piensen conmigo. ¿Creen ustedes que el abismo que hay entre la mente de Dios y la mente de un hombre es proporcional al abismo que hay entre la mente de un niño y la mente de sus padres? ¿Cuántas veces nuestros padres nos dicen esto no y nosotros decimos esto sí y estamos plenamente convencidos de que sí, de que es bueno que lo hagamos y nos dimos los golpes que nos dimos por no hacerle caso a nuestros padres? Y cuando entramos en la edad de la adolescencia, peor.
porque ahí creemos que ya somos hombres y mujeres y todavía no lo somos, ¿verdad? Y nuestros padres están viendo lo que nosotros no veíamos, estaban viendo lo que nosotros... ¿A cuánto les pasó eso? Los que tienen hijos acá, nosotros estamos viendo cosas que nuestros hijos sencillamente no lo ven así. Nosotros estamos viendo el peligro, nosotros estamos viendo más allá, ellos no. Entonces hay un abismo muy grande entre lo que nosotros vemos o cómo entendemos las cosas y lo que ellos ven. Cuando yo me quito la correa, no lo digan, no lo vayan a decir. Yo me quito la correa cada rato y le doy un correazo a alguien. Me lo quito. Mira, yo creo que darle por la cara a un niño es abuso. Yo creo que eso es abuso. Yo creo que darle comida a un niño es abuso, pero la palabra del Señor dice que la vara trae corrección. Amén. Amén. Entonces yo me quito la correa cada rato y por aquí, por las piernitas y por las nalgas, pues. Y mi hijo me mira y me dice, tú eres malo, tú no me quieres. No, ¿sabes qué? Tú estás sintiendo dolor porque yo te estoy dando, yo estoy sintiendo dolor por darte. Pero se necesita mucho amor para hacer lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque te amo, aunque tú no lo entiendas. Entonces yo me doy cuenta que hay un abismo muy grande entre lo que es la mente de mi hijo y lo que es mi mente. La forma como él ve la vida y la forma como yo la veo. Bien, hermanos. Creo firmemente que es desproporcional la diferencia que hay entre la mente de Dios y nuestra mente a la diferencia que hay entre la mente de un niño y la mente de sus padres. Entonces, si nuestros hijos, que en poquitos años podrán entender las cosas que hoy no entienden, muchas veces cuestionan nuestra bondad y cuestionan nuestro amor, ¿cuánto más no cuestionarán el amor y la bondad de Dios los hombres por no entender la mente de Dios, por no entender a un Dios que dice la palabra de Dios que conoce todas las cosas? Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es fin de muerte. Entonces, ¿cuándo nosotros podremos abarcar, vamos a decir, la grandeza, la inmensidad, la infinitud, hermanos, de la bondad de Dios? Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Reconozcamos que este cuerpo, reconozcamos que este cerebro, reconozcamos que esta naturaleza son una limitación, una gran limitación para poder entender la grandeza de la bondad de Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice en el Salmo 27, del 13 al 14, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces tenemos la premisa bíblica de que Dios es bueno en un sentido único y absoluto. Ahora yo quisiera darles al menos dos razones. Y yo quiero que ustedes me escuchen bien, hermano. Cuando nosotros nos acercamos a pensar en Dios, para mí es sobrecogedor todo lo que yo puedo ver. Lo poco que puedo ver es sobrecogedor. La palabra del Señor dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y yo siempre digo que los cielos tienen la gloria de Dios. Hermano, no hay nada más glorioso que mirar un amanecer, mirar un atardecer, mirar un cielo en medio del campo, un cielo estrellado. Eso es sobrecogedor. Bien, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero, la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. No lo pueden contener. Entonces, cuando nos acercamos a la naturaleza de Dios, cuando nos acercamos a la grandeza de Dios, todos los pensamientos, al menos yo tengo, son profundamente sobrecogedores.
son profundamente sobrecogedores. Y entendiendo mi limitación, teniendo fe en que la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios al hombre, yo puedo ver a través de la palabra de Dios, como dice aquí, como por espejo oscuramente. ¿Has mirado alguna vez? ¿Tú has mirado alguna vez? ¿Has apagado la luz y has tratado de mirar en un espejo, en un cuarto oscuro? ¿Verdad que tienes que encender la luz? Casi no ves. Bien, eso significa, hermanos, que aunque nosotros podemos tener una revelación y un conocimiento de Dios suficiente para nuestra salvación a través de las Escrituras, lo que nosotros tenemos de las Escrituras acerca de Dios no es completo. Amén. Amén. Cuando conoceremos, dice la Biblia, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, entonces conoceremos como hemos sido conocidos. Entonces, digo esto porque voy a darle dos razones. Quizás en la eternidad mire atrás y me ría de lo que estoy diciendo ahora, pero para mí ahora mismo es profundamente trascendente. No sé si me estoy haciendo entender. Una razón quiero proponerle, porque Dios es bueno en un sentido único y absoluto, es porque la bondad es, una razón por la que Dios es bueno en un sentido único y absoluto es porque Él es bueno en un sentido inmutable. Una razón por la que creemos que Dios es bueno en un sentido único y absoluto es porque Dios es bueno en un sentido inmutable. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Bueno, hermanos, significa que Dios no puede cambiar. Amén. Significa que Dios no puede cambiar. Mira lo que dice en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Ahora, ¿qué es lo que no hay en Dios? Dice, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Gloria a Dios. Dice la Biblia que en Él no hay cambio, dice esta versión, ni sombra de variación. Yo tengo una pregunta que hacerles. Bien, vamos a partir de esta premisa. La premisa es, creemos que Dios es bueno en un sentido único y absoluto porque Dios es bueno en un sentido inmutable. En otras palabras, porque Dios no puede cambiar. Amén. Dios no puede ser más Dios de lo que es y Dios no puede ser menos Dios de lo que es. Amén. Creemos que Dios es bueno en un sentido único y absoluto porque no puede variar su bondad. O sea, Él no puede ser más bondadoso de lo que es y no puede ser menos bondadoso de lo que es. No sé si me estoy haciendo entender. Aún cuando Dios castiga a sus criaturas, aún cuando Dios derrama sus juicios sobre sus criaturas, Dios no está siendo menos bueno de lo que Dios es. Eso es lo que nosotros creemos. Vamos a pensar, para quizás esclarecer un poco más esta idea, en el origen del mal. ¿Qué cosa es el mal? Esto es un poco filosófico y ya lo estuvimos explicando. Pero ¿qué cosa es el mal? ¿Alguien me puede decir qué cosa es el mal? Nosotros enseñamos que el mal no es una acción. ¿Por qué el mal no es una acción? Porque hay acciones buenas que pueden hacerse con maldad. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, Judas le dio un beso a su Señor, ¿sí o no? Y un beso es una buena acción. Sin embargo, nosotros sabemos que lo hizo con maldad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Los hermanos de José trataron de vender a José y hacerle daño a José, pero la Biblia dice que años después José les dijo, ustedes intentaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Y la palabra del Señor dice que todo lo que le acontece a los hijos de Dios obra para bien. Amén. Entonces sabemos que el mal no es una acción. El mal tampoco es una persona, aunque nosotros sabemos que Satanás es el maligno. Pero en esencia, el mal no es una persona. ¿Por qué razón? Porque Dios creó a Satanás como luzbel, como ángel de luz. Y la palabra del Señor dice, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que fue hallada en ti maldad. La Biblia dice que la maldad se manifestó en él. Entonces, él no es
esencialmente la maldad, porque la maldad se manifestó en él. O sea, sería un despropósito, un sinsentido decir que Alexander se manifestó en Alexander. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Si yo paso mucho tiempo con Louis y Louis me influencia tanto que yo llego a copiar el acento venezolano. Entonces comienzo a decir chamo y todas estas cosas que dicen los venezolanos. Entonces alguien puede decir, Louis se está manifestando en Alexander. O sea, la personalidad de Louis se está manifestando en Alexander. Hay cosas de Louis en Alexander. Bien, eso sí tiene sentido, porque Louis no es Alexander. No sé si me estoy haciendo entender. Louis no puede manifestarse en Louis, Alexander no puede manifestarse en Alexander. Es un sinsentido. Ahora, si yo digo que Louis se manifiesta en mí, eso sí tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque yo he copiado paulatinamente algunas cosas que son ciertas acerca de Louis. ¿Verdad? Bien, entonces Satanás es el maligno, pero no es la maldad. La maldad se manifestó en él. En eso estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? ¿Qué cosa es el mal? Enseñábamos que de la misma manera que el frío es ausencia de calor, que las tinieblas son ausencia de luz, el mal es ausencia de bien. Amén. El mal es ausencia de bien. Decía Tomás de Aquino que el mal no es otra cosa que cuando algo decae de su bondad original. ¿Verdad? Dios lo creó todo bueno originalmente y las cosas decayeron de esa bondad. Y en ese decaer de toda la creación, de esa bondad, se origina el mal. Es el mismo principio que cuando nosotros dejamos una carne fuera del frío. ¿Qué pasa cuando dejamos una carne fuera del frío? Cría gusanos. Mi pregunta es, cuando tú compraste la carne en el supermercado, ¿estaba con esos gusanos? Esos gusanos se produjeron solo, y no se produjeron por generación, sino se produjeron por degeneración de algo que había sido creado. Hay cosas que existen por generación y hay cosas que existen por degeneración. Es así de simple. El odio, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. De Dios no salió nada malo, todo lo que Dios creó fue bueno. ¿De dónde salió el odio? El odio es una degeneración de una virtud, una degeneración del amor. ¿De dónde viene la desobediencia? La desobediencia es una degeneración de una virtud que llamamos obediencia, que es una virtud, que es un valor. Entonces, la razón por la cual Dios es bueno en un sentido único es porque es bueno en un sentido inmutable. Dios no puede cambiar. Nosotros cambiamos. Hay una muchacha que conoce un muchacho, conocí al hombre de mi vida, cuando pasan 15 años y hace el logro de su vida. ¿Por qué razón? Porque cambió. Se degradó, se degeneró. El amor se enfrió, se desgastó. ¿Cuántos términos podemos usar? Porque nosotros somos relativamente buenos. Somos circunstancialmente buenos. A veces decimos, nada, tú no me conoces. Tú no me conoces. A mí es que me la hace y me la paga. Yo soy bueno, pero hay momentos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque somos circunstancialmente buenos. Dios no cambia. Hermanos, escuchen esto. Dios no cambia. Mire, hermano, y esto yo sé que suena fuerte, pero Dios no es menos bondadoso contigo cuando tú haces mal las cosas delante de Dios. ¿Y qué me estás diciendo, pastor? ¿Que vamos a hacer mal las cosas delante de Dios? No. Cuando un padre disciplina a su hijo, no lo está amando menos cuando lo está haciendo. De hecho, la disciplina que es correcta, que es beneficiosa, es la disciplina que no parte de la ira, que parte del amor, que parte del sentido de necesidad. Este niño necesita que yo lo corrija, lo necesita y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer aunque me duela, bendito Dios, pero lo hago porque lo amo. No lo estoy amando menos cuando lo corrijo, sencillamente no lo estoy haciendo. También tenemos que decir, hermanos, que Dios
en su trato con sus obras es en algún sentido bueno para con todos. Dios en su trato con sus criaturas es en algún sentido bueno para con todos. Salmo 145:9 dice: el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Aleluya. Voy a volver a decirlo. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Ahora, tenemos que reconocer que aunque el Señor es bueno para con todos, no es bueno en el mismo sentido y la misma medida para con todos. Tenemos que reconocer eso. Voy a volver a decirlo. Dios en su trato con sus obras es en algún sentido bueno para con todos. Dice en el Salmo 145:9, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Hermanos, no hay absolutamente nada en esta tierra que no tenga el sello de la bondad de Dios. De hecho, las cosas más hermosas son las que el hombre no ha tocado. Váyase al monte, váyase a un lugar, hermanos, que el hombre no haya tocado, y usted puede ver la grandeza, la hermosura, bendito Dios de Dios. La Biblia dice, la palabra del Señor dice que los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente vistos a través de las cosas que son hechas, de modo que el hombre no tiene juicio. Alguien pudiera decir, bueno, todo lo que ha sido hecho es el fruto de la casualidad. Yo siempre digo que se necesita más fe ciega para creer que Dios no existe que para creer que Dios existe. Decir que Dios no existe es tener, hermanos, con respeto, una fe ciega. Piensen en esto. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense que usted va por un desierto. Ya se lo he dicho varias veces, pero vuelvo a poner el ejemplo. Imagínense que va por un desierto y si usted, Carolina, te estás ahogando de la sed, ya te vas a morir. Y de pronto ves una caravana con ruedas de todoterreno que sirven para salir del desierto. O sea, una caravana preparada, una caravana, esos autos que son casas, preparados para salir del desierto. Y la abres, llegas ahí, piensas que es una alucinación, pero no es una alucinación, de verdad que es una caravana. Y cuando abres la puerta te da el frío así del aire acondicionado, así, y te miras así, y una cama tendidita, la comida hecha, agua fría. Tú dices, Dios mío, ¿quién puso esto aquí? Entonces viene el científico, evolucionista, y te dice, mira, esto fue un pedazo de roca que hace miles de millones de seremillones de años explotó, y de pronto esa explosión, con diferencia de las otras explosiones que has conocido alguna vez, no trajeron caos, sino que trajeron orden. O sea, fue una explosión que no trajo caos, trajo orden, ¿vale? Entonces dice, una explosión que no trae caos, trae orden. Bueno, está bien, vamos a seguir creyendo. Y entonces evolucionó con miles y miles y miles de años y se volvió una bicicleta. Y con los años que pasaron, siguió evolucionando y se volvió una moto. Y después, con los años y millones de años más, siguió evolucionando y dejó de ser una moto y se volvió un todoterreno. Y con los años que pasaron y siguieron pasando, evolucionó y llegó a ser esto. ¿No les parece que eso es tener una fe ciega? No tiene más sentido pensar que alguien lo creó y lo puso ahí para que tú lo disfrutaras. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Dios es bueno para con todas sus criaturas en algún sentido. Hermanos, la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Piensen en esto, hermano. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. No importa que tú no creas, el sol también es para ti. Gloria a Dios. No importa que tú reniegues de Dios. El borracho que está en el bar perdido, renegando acerca de Dios, está respirando el oxígeno que Dios creó para que le llevara vida a sus pulmones y al resto de su cuerpo. Piensen en la gracia común de Dios. Piensen en la gracia
bendito Dios, de la música. Piensen en la gracia de la amistad. La amistad, hermanos, es una relación humana que parte de sentimientos hermosísimos. Esas cosas, ¿de dónde salieron? No sé si me estoy haciendo entender. Son cosas que Dios le ha dado al hombre para que el hombre las disfrute. Yo siempre digo, o sea, el ateo que me dice, mira, esto es poder, ver una locomotora. O sea, eso es poder. Y yo digo, no, poder no es eso. Poder es la mente que diseñó eso. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces el poder no está en la materia, el poder está en el espíritu. Tú no amas. Si ahora yo lo cojo, mire, le corto un brazo y le corto un brazo, ese brazo se va a secar, ese brazo no va a amar a Dayana. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Por qué? Porque uno no ama con el cuerpo, uno ama con el espíritu. Somos un espíritu que vive en un cuerpo. Así de sencillo. Si no fuéramos un espíritu que vive en un cuerpo, no pudiéramos disfrutar de las cosas espirituales de la vida, del amor de nuestros hijos, del amor de nuestros esposos, del amor de nuestras esposas. Esos son regalos que Dios le ha dado al hombre, hermanos. Por eso sostenemos que Dios es bueno en algún sentido con toda su creación, con todos los hombres. Dios es bueno. Y usted dirá, pero ¿sabes qué? Yo tengo un problema con eso. ¿Por qué hay tantas guerras entonces? ¿Por qué hay tantas guerras? Usted me permite responder, yo le voy a responder porque Dios es bueno. ¿Cómo que Dios es bueno? ¿Tú sabes cuántos miles de millones de niños murieron en la Segunda y Primera Guerra Mundial? ¿Tú sabes dónde estaba Dios cuando en los campos de concentración los nazis cogían delante de sus madres a los niños pequeños y los usaban como tiro al blanco, los mataban con balas de verdad? ¿Dónde estaba Dios en esos capítulos tan oscuros de la historia? Yo digo, mire, si Dios no fuera bueno, o sea, porque Dios es bueno, solamente podemos contar momentos oscuros de la historia. Si Dios no fuera bueno, toda la historia sería una oscuridad. Piense en la gracia de los años de paz que Dios le concede a los hombres, aun cuando los hombres son malos. Hermanos, si Dios deja a los hombres, si Dios se aparta de la tierra, si Dios aparta esa bondad con la cual Dios preserva la tierra, no podríamos contar momentos de guerra. Tendríamos que contar momentos de paz. Tendríamos que contar momentos de paz. La palabra del Señor dice que Dios en su bondad limita la maldad sobre la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios en su bondad está limitando la maldad sobre la tierra. Por eso es que por la bondad de Dios es que podemos pensar en momentos de guerra. Porque son momentos. Ahora mismo nosotros no estamos en guerra. Hermano, dígame la verdad. Son momentos los que el hombre pasa pecando contra Dios, diciendo que Dios no existe o haciendo exactamente lo que Dios no quiere que haga. Son momentos, no, es la vida entera, es todo el tiempo. El hombre no quiere a Dios. Dice la Biblia, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron, dice la palabra de Dios, en sus razonamientos. Solamente es verdad lo que se puede demostrar científicamente. Mi pregunta es, ¿ya se demostró científicamente que solamente es verdad lo que se puede demostrar científicamente? Solamente es verdad lo que se puede demostrar científicamente. Mi pregunta es, ¿ya se demostró científicamente que Dios no existe? El hombre se ha levantado, hermanos, en un pensamiento, vamos a decirlo así, se ha levantado en el deseo de que Dios no exista. Y en el deseo de que Dios no exista, porque al hombre pecador no le conviene que haya un juez
justo, delante de quien tenga que dar cuenta en algún momento, se levanta en el deseo de Dios no existe y enseña en la escuela algo que es una teoría. Es una teoría. La evolución es una teoría. El Big Bang es una teoría solamente. Esta mañana leí algo que me impresionó y yo tengo temor al decirlo, pero lo voy a decir. Yo quiero que no, por favor, quisiera pedirles de favor que no me malinterpretaran. Leí esta mañana el pensamiento de un teólogo que decía: Dios, cuando hizo la creación, se limitó a sí mismo. Decía, ¿cómo que se limitó a sí mismo? Nunca había escuchado eso. ¿Cómo que Dios se limitó a sí mismo? Me hizo sentido. Pues dice, cuando Dios hizo un árbol, ese árbol no es Dios. Antes de Dios crear todas las cosas, todo lo que había era Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Antes de crear Dios todas las cosas, todo lo que había era Dios. Cuando Dios comenzó a crear las cosas, Dios comenzó a crear un sistema de cosas que es como un reloj. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, comienza a funcionar las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, las leyes de la química. Hermano, las leyes naturales, las leyes espirituales están establecidas por ese creador para que todo lo que ha creado se mantenga en orden. No sé si me estoy haciendo entender. ¿En qué sentido Dios se limitó a sí mismo? En el sentido de que Él está haciendo cosas que no son Él. Que Él gobierna en algún sentido, pero que no son Él. ¿Qué tú estás diciendo, predicador? ¿Que todas las cosas se le fueron de la mano a Dios? No estoy diciendo que todas las cosas se le fueron de la mano a Dios. Creemos firmemente que Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén. Pero creemos firmemente que Dios le ha dado al hombre, mírenme a mí, la gloria. Y esto a algunos les va a resultar un poco fuerte que yo lo diga, porque saben lo que yo pienso. Pero bueno, no me tire piedra, no estoy cambiando mi doctrina, pero déjenme llegar. Dios en un principio le dio al hombre la gloria del libre albedrío. ¿Sí o no? Sí. En un principio el hombre podía decidir. Y el hombre no puede decir sí. Ahora, el libre albedrío yo le llamaría libre determinación. ¿En qué cosa? En lo que está en su esfera de determinación. Me estoy haciendo en su espacio de determinación. Yo puedo decidir qué corbata me voy a poner o qué corbata no me voy a poner. Yo puedo decidir qué comida voy a comer con el dinero que tengo, con el que no tengo. No, mi decisión no llega hasta ahí. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces el hombre en esa libre determinación dentro de su espacio de posibilidades niega a Dios. No hay Dios, dice la Biblia, dice el impío en su corazón, no hay Dios. Dice la palabra de Dios que para el impío no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces luego es como el enfermo que renuncia al antibiótico. Renuncia al antibiótico y luego se queja que está infectado. Si renunciaste al antibiótico, entonces renunciar a Dios, hermanos, renunciar a Dios es renunciar a la fuente de todo bien, de todo bien. Renunciar a Dios es renunciar a la fuente de todo bien, a la fuente de toda justicia, de todo lo que es hermoso, hermanos, de todo lo que es justo, de todo lo que es honorable. Dios es la vida del hombre, hermanos. Amén. Dios es la propia vida del hombre. Amén. Entonces, esta es la razón por la que la maldad que hay en la tierra no me contrasta en nada, ni me da ningún problema para entender la bondad de Dios. Si Dios no fuera bondadoso, Yoveli, no podríamos hablar de pequeños periodos de guerra. Tendríamos que hablar tristemente de pequeños periodos de paz. Hermanos, piense en esto. Piense en una existencia oscura, donde todo es guerra continuamente, donde no hay sobre la tierra nada que limite la maldad de los hombres, donde no hay sobre la tierra nada que limite el desastre de la maldad de los hombres.
¿Sabe qué? Dios en su bondad nos ha dado la ciencia, porque no renunciamos a la ciencia. Dios en su bondad nos ha dado los medicamentos. Dios en su bondad nos ha dado la policía. Yo le agradezco a Dios por la policía. Por la de mi país no mucho, pero aquí en España yo le doy gracias a Dios por esa Guardia Civil. Yo lo bendigo. Hay sus casos, pero piense en una sociedad sin jueces. Piense en una sociedad sin leyes. Y todo eso es un fruto, hermano. Todo eso es un fruto de la bondad de Dios. De hecho, los países cristianos son los países menos injustos del mundo. No voy a decir más justos, voy a decir menos injustos del mundo. Amén. Entonces, Dios en su trato con sus obras es bueno en algún sentido para con todos. No es bueno en el mismo sentido y en la misma medida para con todos. Lo podemos leer. Éxodo capítulo 33, versículo 19 dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dice esto, hermano: y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Yo quiero decirle algo a los creyentes en Cristo en este lugar. El Evangelio es todo el bien puesto delante de nuestros rostros. Oh, bendito Dios. El Evangelio del Señor Jesucristo, hermanos. Yo me impresiono cuando el Señor le dice a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de Dios. Cuando te ha sido comunicado el Evangelio, la verdad es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú tengas salvación. Hermanos, toda la bondad de Dios está en esa noticia. Y es tan glorioso lo que nos ha sido contado en el Evangelio, que la palabra del Señor dice que son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Ahora, por último, bueno, y antes penúltimo, los mandamientos de Dios. Otra observación que quiero hacer acerca de la bondad de Dios es que los mandamientos de Dios no son una camisa de fuerza. Son la expresión de un Dios bondadoso para que sus criaturas sean felices. Hermanos, escúchenme bien. Los mandamientos de Dios no son una camisa de fuerza intentando Dios hacerte infeliz. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, uno lee los mandamientos de Dios y yo no sé si alguna vez tú escuchaste en nuestra tierra dice: no vayas a la iglesia, que ahí te prohíben hacer esto y te prohíben hacer esto. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos escuchamos eso? ¿Solo escuchamos, sí o no? Sí. Se tiene a Dios como un viejo chocho retorcido y digamos amargado, deseando hacerle la vida imposible a las demás personas. ¿Sí o no? Sí. Bien, hermano, los mandamientos de Dios sostenemos a la luz del Salmo 119, 68, que dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son una camisa de fuerza tratando de hacerle la vida imposible a la gente, sino que es la expresión de un Dios bondadoso para que sus criaturas sean felices. Mi pregunta es, y esto es una lección para Harry mismo. Esto se lo digo yo a Harry mismo. Lo llevo a la escuela. Harry es un chico que le gusta transgredir. A Harry le gusta transgredir. Le gusta, y eso para mí le gusta. A Harry le gusta transgredir. Sí, pero acá, usted se ríe, pero yo no me río de eso. Yo no me río de eso. Pero me doy cuenta que le gusta transgredir. Cosas muy sencillas, mire. En mi país la gente transgrede y por transgredir suena bien. La mentalidad europea es diferente. Aún en los niños tú lo ves. En mi país yo era el gracioso del aula, yo, serio. Y era gracioso porque transgredía. Y entonces como transgredía, los chicos querían ser como yo, porque transgredí me quedaba bien. Es igual. Sí, pero aquí no es así. Aquí transgredes y eres extraño, eres raro, te ves mal. O sea, estoy tomando el pulso
a la sociedad occidental, a la sociedad europea. Entonces los niños en el aula están acá. Los niños en el aula, Harry, no puedes comerte la comida, sacar la merienda hasta que no estés en el patio. Aquí en el aula no lo puedes hacer. Él lo hace y cree que es gracioso. Entonces se comienza a ganar el rechazo de los demás niños. Y yo le digo, ellos no te están rechazando a ti, están rechazando tu forma de ser, están rechazando ese libertinaje que tienes, que pasas de todo, pasas de todas las normas, Ari. No puede ser así. José, ya ves tú que ese debe ser el primer piso. Gracias, ¿no? Están acá. Entonces yo le digo, mira, tú concibes, te voy a dejar un día, tú concibes a un ferrocarril sin línea, un tren sin línea de ferrocarril. ¡Ay, sí! ¡Dale libertad! ¡Que vaya para donde quiera! No va a ir para ningún lado. Porque necesitas los rieles. Y las normas, los mandamientos de Dios, los valores en la vida son como rieles. Que no nos limitan, sino que nos conducen a la felicidad. Nos conducen al cumplimiento del propósito de Dios. Ni siquiera podemos ver los mandamientos de Dios que son restrictivos, sí lo son, pero gloria a Dios por las restricciones que tuvieron sobre mí mis padres. Le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el niño consentido es vergüenza de sus padres. Tú quieres tener un asesino, consiente un niño. Estás criando a un asesino, estás criando a un antisocial, estás criando a una fiera, a una bestia antisocial. Solamente consiéntelo. Entonces, tener restricciones es una bendición. Los mandamientos de Dios son restrictivos, sí lo son, pero gloria a Dios por la sabia, prudente, adecuada restricción de los mandamientos de Dios, porque en vivirlos y en cumplirlos hay felicidad. Hay felicidad, hermanos. Piense en la felicidad, no cuando usted se siente engañado por esta gente que se pone a pedir dinero en los supermercados. A mí eso, perdone, yo tengo mi opinión sobre eso. Yo doy muy poco dinero, muy poco, porque es un estilo de vida. Pero cuando usted se da cuenta que hay una verdadera necesidad y usted puede ayudar, eso le produce una felicidad. Una felicidad tan grande, hermanos. Amén. Entonces, bueno es tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Lo último que quiero decir hoy es que la bondad de Dios es recta y es justa. La bondad de Dios es recta y es justa. En mi país, por ejemplo, cuando un policía te para y te pide los papeles y no los tienes, dice, ay, no seas malo, viejo. Se dice, no se dice, pero no seas malo, pero... ¿Por qué? Porque nosotros vinculamos la bondad a que nos dejen hacer lo que nos dé la gana. Entonces, la bondad de Dios es recta y es justa. No hay mancha de injusticia en el ejercicio de su bondad. No hay ninguna mancha de injusticia en el ejercicio de su bondad y no hay ninguna mancha de maldad en el ejercicio de su justicia. Vuelvo a decir, no hay ninguna mancha, oigan bien, de maldad en el ejercicio de su justicia y no hay ninguna mancha de injusticia en el ejercicio de su bondad. Dios es bueno, pero a la vez Dios es justo. Aleluya. Dios es justo, pero a la vez Dios es bueno. Y para esto tenemos el Evangelio para explicarlo. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. ¿Qué creen ustedes de un juez? Agarran a un hombre que violó a una mujer, la descuartizó, lo llevan ante el juez con todas las evidencias y se le paran y dicen, hazlo por mí, no seas malo. Y el juez le dice, bueno, dale, está bien, no pasó nada. ¿Qué tú pensarías de ese juez? ¿Qué pensarías de ese juez? Nosotros sabemos que cuando no castigas al culpable, castigas al inocente. Entonces, un juez justo es un juez que dicta justa sentencia y castiga justamente lo mal hecho. Amén. Amén. Entonces, ¿es Dios injusto?
porque todos los hombres sean condenados? No lo creo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú dirás, Penélope, ay no, pero yo no soy nada, ay, pero yo no me considero mala. Mira, hermano, al hombre posmoderno, el hombre posmoderno, no hay ofensa más grande que decirle que eres malo. Por eso el evangelio el evangelio, yo digo que es un milagro. Que alguien reciba el evangelio es un milagro, porque en el evangelio lo primero que te dicen es que eres malo, es que eres un pecador. Y diría Penélope, ay no, pero yo no soy mala, yo no soy mala. Bien, Penélope, ¿eres buena hija? No respondas. ¿Eres buena hija? ¿Eres buena hermana? Sí. Eres la mejor de las hijas, la mejor de las hermanas, eres la mejor de las sobrinas, la mejor de las tías, eres la mejor en todo. Pero tengo un genio, ay, que no hay que me aguante. ¿Sí o no? Tengo mis pulgas. Yo le pregunto a Penélope, ¿has hecho alguna vez una tortilla de huevo? ¿Has hecho una tortilla de huevo? Luis, tú coges un huevo, eres buen esposo y lo echas y está bueno el huevo, buen esposo. Coges el otro huevo, buen yerno. Ya me está ayudando. Está bien. Buen padre, el otro huevo, ya vas 3 huevos, pero necesitas 5, ¿vale? Buen profesor de fútbol, está bien, pero el quinto, pero tienes un genio. Oh, siempre tienes algo, y ese último huevo está podrido. Lo echas en la mezcla de los huevos sanos, ¿y qué le pasa a todo? Se da todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que incumple un solo de los mandamientos de la ley de Dios incumple toda la ley de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, hermanos, somos pecadores. Marcelo dice, no soy un pecador. Yo soy un hombre bueno. Marcelo, ¿cuántos pecados tú cometes en un día? Vamos a decir que cometes 3 pecados en un día nada más. 3 pecados. Marcelo comete 3 pecados. Marcelo es San Marcelo. 3 pecados en un día. 3 pecados en un día. En un mes, ¿sabes cuántos pecados son? 90 pecados. En un año son 1000, ¿cuántos son? Ayúdame en matemáticas. 1000 pecados más o menos. En 70 años son 70.000 pecados. ¿Tú te imaginas que ante un juez justo te lleven con 70.000 delitos? ¿Sabes qué? Te encierran y botan la llave. Esa es nuestra realidad delante de un Dios justo, hermano. Escúchenme, esa es nuestra realidad delante de un Dios justo. Y la Biblia dice que Dios no puede tener por inocente al culpable. Dios de ninguna manera nos puede tener por inocentes a nosotros. ¿Cuál es nuestra realidad? Esa, que somos convictos ante la justicia de Dios. Y tenemos delante a un Dios justo, pero hoy, gloria a Dios, José Luis, tenemos también delante a un Dios bueno. ¿Cómo puede ser Dios bueno sin que en el ejercicio ¿cómo puede ser Dios justo sin que en el ejercicio de su justicia vaya en detrimento de su bondad? ¿Y cómo puede ser bueno sin que en el ejercicio de esa bondad vaya en detrimento de su justicia? No puedo de pronto decirle a José Luis, es que me caes tan bien, es que te amo tanto, que no importa lo que hayas hecho, no pasó nada. Miren, por tener ese sentido de justicia, nuestros hijos cada vez crecen peores. ¿Por qué? Porque nosotros no atacamos justamente la maldad de nuestros hijos. Nuestros hijos son ángeles, no. Tus hijos son pecadores que necesitan la salvación de Dios, igual que los míos. Entonces, si viene Dios y le dice a José Luis, ¿sabes qué? No has roto ni un plato has roto en esta vida. Todo bien contigo, te amo tanto que te voy a llevar al cielo. Dios es injusto. ¿Cómo puede Dios salvar a José Luis? Lo que José Luis merece es la muerte, pero como Dios es un Dios de amor y Dios no quiere que José Luis muera, ¿qué puede hacer Dios para amar a José Luis sin ser injusto
y juzgar a José Luis sin dejar de amarlo. Esos atributos de la justicia y la bondad de Dios viven tan hermosamente combinados en la maravillosa persona de Dios, hermano, como en nadie más. Aleluya. Dios tenía que condenar a Alexander. Toda la ira de Dios tenía que venir sobre mí por causa de mi pecado. Pero la palabra de Dios dice que al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? A Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora escúcheme bien, no dice que por nosotros lo trató como un pecador. Jesús no fue tratado como un pecador. Jesús fue tratado como pecado. Jesús, escuchen bien esto, hermano. Jesús no fue tratado como si el pecado fuera una cualidad en él o una característica de su persona. Jesús fue tratado como si el pecado le fuera esencial a él mismo. Como si la esencia de su naturaleza fuera pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Dios tenía que descargar su ira sobre José Luis y Alexander. Merecíamos los dos una eternidad en el infierno, perdidos, lejos, bendito Dios, de la presencia de Dios, en dolores y tormentos indecibles. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Condensó toda esa eternidad de juicio, toda esa eternidad de ira sobre la persona inmaculada, sobre la persona inocente de Jesucristo. Por eso la palabra del Señor dice que fue molido por nuestros pecados. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Se manifestó la bondad de Dios. Se manifestó la bondad de Dios en tratar como un pecador a su Hijo para podernos tratar a nosotros como justos. Jesucristo se puso en nuestro lugar para que ahora nosotros podamos estar en el lugar de Cristo. Por eso Dios no nos trata como nosotros merecemos, porque ya trató a Jesús como nosotros merecemos, para ahora tratarnos a nosotros como merecía Jesús. La bondad de Dios es gloriosa, hermano. Y cuando uno piensa en la bondad de Dios en el Evangelio, hermano, tienes que temblar. Aleluya. Tienes que temblar ante tanta misericordia, ante tanto amor que Dios nos ha dado. Y todavía, pero miren, usted no, que usted es un santo, todavía sigo pecando. Y todavía sigo quebrantando la ley de Dios. Y tengo el temor que la Biblia dice que qué castigo creemos nosotros que recibirá aquel que pisoteare la sangre y tuviera por inmunda, o sea, pisoteare la gracia de Dios y tuviera por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. Algo así dice. Por eso que la Biblia dice que debemos ocuparnos en esa bondad que nos ha sido dada con temor y temblor. Con temor y temblor. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga mucho, es mi deseo, hermano. Vamos a orar al Señor Padre. Te damos gracias por este día. Luego mira a José que pase ya.